A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo el privilegio de contar con un invitado especial. Se trata del reconocido y respetado periodista José Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida y le propongo hacer un muy breve análisis de lo que fue el primer año de gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Esto es, hacer una revisión sintética de la tarea positiva, de las deudas con la sociedad, de los temas que pueden mejorar, en definitiva, una proyección de lo que significó el primer año de gobierno. Bienvenido, buenas noches, José. Buenas noches, Patricio, también a toda la audiencia, y muchísimas gracias por esta invitación. A ver, en el orden que usted propone, pues me parece que es evidente que el presidente de la República, y esto es conocido y es celebrado por el país, tuvo un éxito rotundo en el tema de la vacunación, así que me parece que no hay cómo insistir en ese punto, aunque ese punto es primordial porque de ahí se deriva la posibilidad de reactivar la economía, la posibilidad de salvar vidas humanas, lo cual es importante, y hacer que el Ecuador esté entre los países en el mundo que de alguna manera tienen controlada la pandemia y que de alguna manera han logrado confrontarla y vencerla, o por lo menos mantenerla controlada. Me parece que en el tema de lo que son puntos positivos, yo creo que hay que celebrar igual el tema democrático en el país, es importante. Yo creo que no parece, ¿no? Porque claro, estamos en democracia, pero tal vez no estaríamos en democracia o no estaríamos totalmente en la situación que estamos si hubiese ganado algún otro candidato, ¿no? En el caso del correísmo es claro que hubiese habido de alguna manera esta posibilidad de retorno atrás y de arreglo de cuentas que siempre está ahí pendiente, porque el correísmo entiende que es una de las maneras que tiene para, digamos, superar las contradicciones, es no encararlas, sino de alguna manera castigar a aquellos que están en desacuerdo con ellos. Y me parece que un punto importante también es que el país, Patricio, tenga de alguna manera un retorno normal a la comunidad internacional, que esto se traduce no solamente en las relaciones que tiene con los organismos económicos, sino también en el hecho de que Ecuador salió de alguna forma de este grupo de países que no sabíamos qué le traía de beneficio al Ecuador, estar con Bielorrusia, estar con Cuba, estar con Venezuela y con Nicaragua alineados, los países que están señalados por no ser precisamente países con grandes modelos económicos, y peor, con grandes modelos democráticos. Así que me parece que hay un tercer punto. Ahora, rápidamente, las deudas, me parece que sigue habiendo este problema de que el gobierno, al parecer, no sabe, si me permite la metáfora, caminar, mascar chicle y oír música al mismo tiempo, ¿no? Entonces va haciendo cosa por cosa. Es respetable, pero en un país con grandes urgencias esto me parece que pasa factura, y así es que si el presidente de la República en este año
puso también las cuentas en orden, cosa que es muy importante también para la reactivación y para la confianza que debe inspirar Ecuador en los inversionistas y en los propios inversionistas internos, no solo los internacionales. Me parece que no fue esto comunicado, la gente no sabe por qué es importante, y entonces esto se quedó casi por encima de lo que era la atención de urgencias que el país tiene y que la gente no entiende por qué no fueron atendidas, y que aunque sean algunos hospitales, algunas escuelas que están en problemas, ¿no? Porque el gobierno ha dicho que ha intervenido muchísimas escuelas, pero hay escuelas que tienen problemas. El gobierno ha dicho que sí está preparando temas en salud, ¿no es cierto? Como el hecho de que la gente pueda ir a retirar sus medicamentos en las farmacias. Bueno, pero hay desabastecimiento en hospitales y me parece que esta imposibilidad de atender eso le resta credibilidad, popularidad al gobierno, y me parece que es un error. Y eso tiene que ver muchísimo con un tema, Patricio, de la proyección, que es precisamente cómo sintonizar el país con, por un lado, la reactivación económica, la producción, la atención social y la comunicación necesaria que tiene que hacer el gobierno, que no sea propaganda, pero que sí sea esta comunicación donde hace a los ciudadanos interlocutores de los procesos mismos que están viviendo, no de publicidad para el gobierno, pero sí de ir explicándole a la gente dónde está el país, para dónde va, en dónde está de alguna manera trabado, qué hay que hacer para salir de ahí, y que el gobierno explique, proponga, para que el ciudadano no solamente espere, sino que sea partícipe eventualmente en los procesos que el país requiere para atender las urgencias. Sin duda. Usted anota, José, con gran claridad temas positivos que tienen que ver con la vacunación, que muchas veces la gente lo ve como un asunto ya pasado, cuando para mí es una de las tareas más gigantescas y positivas, y además un ejemplo de que cuando todos nos unimos, juntamos esfuerzos para salir adelante en grandes propósitos. Además señala el robustecimiento de la democracia, el retorno a la comunidad internacional, el poner en definitiva la casa en orden con las cuentas fiscales en la macroeconomía. Pero el gran déficit de este primer año sin duda hace relación con la falta de una comunicación oficial adecuada. De acuerdo, no hablamos de publicidad, de comunicación, que es un parámetro diferente. Y además, lo que hace relación a un problema que asfixia actualmente a la sociedad ecuatoriana y que tiene que ver con la violencia, con la inseguridad, con la narcomafia que se ha ido apoderando de calles y plazas, fundamentalmente en la costa ecuatoriana, partiendo de la hipótesis de que lamentablemente hasta el día de hoy no podemos decir que el gobierno ha retomado 100% el control de las cárceles. ¿Cómo podemos hablar de la posibilidad de proyectar un control de las calles y de las plazas? En días pasados se dio una reunión con todos los alcaldes y prefectos para lograr precisamente líneas de coordinación, pero lamentablemente por ahí se dieron respuestas propias de la politiquería y del populismo. ¿Cuál es la visión de José Hernández? A ver, Patricio, precisamente no hablé de esos temas porque me parece que esos temas superan la política de un gobierno. Son temas de interés nacional y por ende son temas que involucran al conjunto de la sociedad política y por ende también, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Cierto. Entonces lo que se requiere ahí es un enorme liderazgo, pautas claras, propuestas claras de por dónde, para qué, con quién, con cuánto dinero, a cuánto tiempo y por dónde vamos a pasar. Y me parece que eso es lo que no se está haciendo.
yo creo, lamentablemente, que como una deuda del gobierno en el tema de la seguridad, no hay un piloto, y me estoy refiriendo a un modelo que el gobierno esté proponiendo. Ese modelo tiene que juntar precisamente gobiernos regionales, seccionales, el gobierno nacional, por supuesto, ¿no? Con sus ministerios, y la academia, las cámaras, digamos, las fuerzas que anteriormente conocíamos como las fuerzas vivas del país, ¿no? Y entonces, y por ende también la prensa, pues porque la prensa hace parte del interés, y la prensa está para cuidar también los intereses no partidistas, pero los intereses esenciales de la nación. Entonces, me parece que en ese punto lo que hace falta es una propuesta concreta, y esa propuesta está un poco fragmentada, despedazada, pero no logra conformarse una propuesta. Y me parece que, claro, el gobierno está trabajando en la parte logística, Patricio, de lo que se requiere para eso. Es decir, sabemos que es evidente, ¿no?, que hoy no se requieren miles de patrulleros cuando se puede tener una flotilla de drones, por ejemplo, para cuidar las calles, ¿no? Es evidente. Entonces, es más barato, ¿no? Es más rápido, es más efectivo, ¿no? Y están ahí permanentemente. Entonces, me parece que lo que se requieren son fuerzas de intervención en los momentos en que las alertas están dadas. Entonces, yo creo que cambia un poco todo lo que es la visión, y las estrategias de seguridad cambian. Bueno, entonces se entiende que el gobierno este rato está equipando, comprando aviones, drones, comprando armamento especial, comprando técnicas y mecanismos de inteligencia que hagan que efectivamente el gobierno, en vez de tener un policía en cada esquina, pueda saber y pueda tener inteligencia mediante los mecanismos que ofrece la tecnología para penetrar en las redes, digamos, del crimen. Bien, eso lo está haciendo el gobierno, pero paralelo a eso se requiere, Patricio, evidentemente que haya una preparación en los espíritus, que haya que las fuerzas políticas bajen las manos, ¿no? Se requiere eso, se requiere entender que este no es un tema electoral, se requiere entender que no es un tema en el cual pueda dar votos, este no es un tema para que dé votos. Y algunos que lo están haciendo, como la señora Viteri, Guayaquil, están profundamente equivocados, ¿no? Porque vamos a ir al por tema ahí de la alcaldesa Viteri con su venia, José, pero hay un asunto que me preocupa. Si bien es cierto, el gobierno está dando importancia a aspectos de la logística, lo que usted anota es un tema de fondo. Usted dice que falta un plan integral de seguridad, y este es el tema que debe merecer, por supuesto, una clara respuesta, y debemos conocer cuál es el plan integral de seguridad. Se dio publicidad al viaje del presidente de la República a Israel, y se dijo que de ahí venían con una serie de propuestas, proyectos específicos y programas en torno a este plan integral de seguridad, que al parecer todavía no está listo. Pero dentro de esto ya se ve el juego de la politiquería, ya se ven los intereses electorales, ya se ve incluso la actitud de una alcaldesa, me refiero a la señora Viteri, que levanta el tono, que no va a hacer propuestas, sino que va a pedir, que va a hacer protestas, que va con shows, que incluyen una caravana enorme de camionetas de seguridad que ella dice haber donado desde la municipalidad para tratar de ayudar en este problema. Pero comete además un delito grave que tiene que ver con el peculado, que es el mal uso de fondos públicos. No se puede trasladar bienes, equipos, personal de una provincia a otra solamente para generar show. ¿Cómo lograr, José,
que el ejemplo de la vacunación, donde el sector público, el privado, todos hicimos de este proceso un propósito nacional, cómo poder lograr hacer de la seguridad un propósito nacional. Me parece, Patricio, que el tema está en tener una visión política, no politiquera, política, es decir, de la política pública, de la seguridad, y que el gobierno pueda hacer que se adhieran a ella, pues otras fuerzas del país, y que la construyan eventualmente con el gobierno. Entonces, sí están trabajando, Patricio. Uno, usted mismo anotaba que ya hay un viaje y están viniendo equipos logísticos que se están comprando. Dos, hay un plan que está atado, el plan de seguridad está atado al plan de desarrollo en general, por lo cual va a ser integral. Eso está atado. Entonces, están trabajando en eso. El problema del gobierno es que no cuenta estas cosas hasta que no esté todo ahí. Debe ser por susto de que no le vayan a creer. Entonces, pero hay una preparación del terreno que es, pongámoslo así, ideológica, que es conceptual, que es preparar los espíritus, y es un trabajo político, aunque no haya todavía la logística, pero que es importante. Es decir, el gobierno sí debería contarnos al país por dónde va a ir ese plan, aunque todavía, porque es evidente, Patricio, pongo un ejemplo bastante prosaico, si me permite. Si un padre de familia encargó un carro y se lo van a entregar en un mes, bueno, puede contar en la casa cómo es el carro, ¿no? ¿Qué puesto va a ocupar el uno, el otro? ¿Qué películas van a poder ver? ¿Cómo está equipado el carro? Pero no tiene todavía el carro, pero puede contar qué van a hacer en ese carro. Y entonces me parece que en este caso el gobierno, como no tiene todavía los instrumentos, no puede decir, señores, vamos a hacer seguridad por drones, y le dirán dónde están los drones. Entonces, mentirosos. Pero sí puede ya contar cómo va a ser la filosofía, de alguna manera, si me permite la expresión, la filosofía de ese proyecto, es decir, en qué va a consistir, cómo se va a hacer, para que las fuerzas estén listas, bajen los brazos y entiendan que este no es un tema, primero, que cuando les reúnen para hablar de seguridad no tienen que ir a hablar de alcantarillado, claro, si me permite, porque claro, eso, mala costumbre, ¿no es cierto?, del país. Segundo, que los alcaldes tienen que echarse cosas al hombro. Es que ellos no son los responsables constitucionales de la seguridad, de acuerdo, pero sí tienen que coordinar con el gobierno nacional. Entonces me parece, Patricio, que el gobierno está un poco atascado en el hecho de que, como no tiene los instrumentos físicos, logísticos en mano, no está contando nada, y entonces se le va el tema en un discurso, y el tema es que el discurso debería ser no de decir vamos a cambiar de carro, sino el carro llega en un mes, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Para qué nos va a servir? Es un carro que nos va a permitir ir a todo terreno, etcétera. Que nos cuenten y que preparemos ya desde ahora los espíritus y todo para decir dónde va a haber inteligencia, cómo va a haber inteligencia, cómo los alcaldes van a poderse conectar a esos circuitos, cómo van a aprovecharse, cuál es la tarea del alcalde finalmente en su población. Que de paso, José, la tarea de los alcaldes, si me permite, la tarea de los alcaldes está debidamente regulada en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD. En el artículo 54, por ejemplo, en la letra N, habla como obligación para los alcaldes crear y coordinar los consejos de seguridad municipal con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos. Ese mismo cuerpo legal establece con claridad en el artículo 60, en la letra Q,
la obligatoriedad de los alcaldes de coordinar con la policía, la comunidad y otros organismos relacionados con materia de seguridad. Entonces ellos no pueden esquivar el bulto y las responsabilidades para hacer politiquería y decir que están dando una gran ayuda a pesar de que no tienen ninguna responsabilidad, que sí la tienen. Por supuesto, totalmente de acuerdo con usted. Yo me refería tal vez al hecho de que el gobierno, dentro de las tareas que ya están reglamentadas y que tiene que taxativamente hacer los alcaldes, ya les cuenten dentro de ya la parte más operativa, a eso me refería. Correcto. Es decir, va a haber, por ejemplo, y usted lo debe saber, en Quito se lanzó este lunes pasado, se lanzó en la Cámara de Comercio de Quito una iniciativa que junta la Cámara con la policía, con la academia, con los transportistas, etcétera, para hacer una red de información y vigilancia muy amplia. Es decir, poner en red, juntar la red de comunicación de los transportistas, los taxistas, el ECU 911, la policía, organizar una red de comunicación, los comerciantes. Entonces, claro, ahí vamos a poner que si están ahí metidas en esta red 150,000 personas operativas que están circulando por la ciudad, estamos cubriendo unas áreas como sociedad muy amplias de Quito. Así es. Y además tenemos 300,000 ojos que ya están, digamos, sumándose a las cámaras. Entonces, hay ahí ya un tema concreto. Entonces, me parece que sí hay tareas operativas, sí hay cosas. Me parece que ese es el plan. A eso me refería yo cuando le decía a Patricio que tal vez el gobierno ya debería haber dicho cómo van a perfilar, en qué van a emplear toda esta logística que traen, qué posibilidades dan, para que eso dispare en todos estos consejos locales de seguridad, dispare mucha imaginación de cómo van a hacer, cómo lo van a utilizar toda esta logística, cómo se van a aliar con la policía, qué va a hacer cada uno, etcétera, en el sentido ya más operativo. Y me parece que sí hay ya posibilidades. El gobierno, lamentablemente, Patricio, le digo, con la metáfora esta que usted me permite, que hay que caminar, mascar chicle y oír música al mismo tiempo. Bueno, creo que esa es una de las cosas que el gobierno debería hacer y no esperar a que todo esté en la mesa para decir, señores, yo sí les dije, aquí está, ahora empecemos. Deberíamos empezar ya, como el presidente lo citó, lamentablemente, como usted lo dijo, esa reunión no avanzó mucho y el presidente ya sabe, ya lo dijo, que tiene que haber una segunda reunión. Sin duda, hay una serie de problemas muy graves en el Ecuador. Una Corte Nacional de Justicia con un presidente suspendido por 90 días. Una situación que realmente ha complicado y que tiene que ver con la carta del presidente de la República a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, que contesta también al presidente de una forma descomedida. Este tipo de asuntos establecen un déficit en el manejo de la política. Yo quiero, en los últimos minutos del programa Poder Ciudadano, dejar a José Hernández, mi invitado de excepción de esta noche, con la libertad del caso para que nos deje con un mensaje positivo en torno a la necesidad de fortalecer líneas democráticas de acción y operación que le permitan tener éxito al gobierno del presidente Lasso, que finalmente será el éxito de todos los ecuatorianos, y alejaremos todo lo que implica la amenaza populista. Patricio, yo quisiera ser optimista y quisiera hacerlo de buena fe. Yo creo que la tarea más allá de esa es generar alertas, ¿no es cierto? Sin duda. Y en efecto, usted acaba de lanzar una, que es lo que está ocurriendo en el tema de la justicia en ese sector, ¿no? Con la carta absolutamente descomedida del consejero, con un error también del presidente de haber enviado una carta
porque no creo que cabía que el presidente pida la renuncia, y si ese consejero está cometiendo, no más allá de su tarea, no está cumpliendo con el deber, y si el presidente entiende que, bueno, la nominación la hizo el Poder Ejecutivo, no él, sino el expresidente Moreno, pero que bueno, que es él podría hacer una alerta, no forzosamente él, alguien podría hacer una alerta en su nombre y decir claramente qué está ocurriendo con ese consejero, ¿no? Si lo está haciendo mal, porque si le pide una renuncia es porque algo está haciendo mal, o él considera que lo está haciendo. La respuesta fue terriblemente descomedida de un señor que no tiene el nivel para estar en el cargo que está ostentando. Pero está respondiendo al presidente, que en forma comedida, tal vez equivocada, le pidió la renuncia. Ok, me parece que otra alerta es el tema del narcotráfico que usted planteó. Ese es un tema, Patricio, y yo lamento decirlo, este país ha tenido un sinnúmero de alertas que dicen al país que se una al país en torno a los temas esenciales, porque temas que se regulan que se zanjan en las urnas hay muchísimos, ¿no? Si gana más, si gana menos, si hacemos más acuerdos comerciales o menos, bueno, pero son temas importantes, pero no son esenciales. Este tema del narcotráfico es un tema esencial para el país, como otro tema esencial para el país es el tema de procurar empleo. Esos son temas esenciales. Sobre esos temas, Patricio, la realidad nos llama a todos los ciudadanos del país a tener lucidez, sensatez, altura, nivel, a entender que son temas que superan los gobiernos, ¿no? Y que en cambio, perder tiempo en esos temas sí es peligroso, no para este gobierno, sino para toda la sociedad de ahora en adelante. Entonces, me parece que esas alertas son las que están diciendo. ¿Qué están diciendo las alertas? Uno, que nos unamos, porque hay dos temas, Patricio, que son fundamentales y creo que la gente no los piensa así. Uno es unir al país y el otro es cuidar al país. Y me parece que esta visión de cuidar al país, como cuando uno cuida a un hijo, como cuando uno cuida a un bien, ¿no? El país es un bien, el país es algo que hay que cuidar juntos, el país, ¿no? Las disensiones las podemos manejar y las debemos manejar de otra forma, tranquilamente, en democracia, pero hay que cuidar al país. Hay gente que no se compadece por el país, Patricio, y que les da lo mismo si el país se va al desbarrancadero o si al país le vaya como le vaya, les da lo mismo. Y en caso militan, Patricio, para que al país le vaya mal. Me quedo con estas alertas del talentoso periodista José Hernández y además con este llamado patriótico de unir al país y cuidar al país. Gracias, José, por su contribución en esta noche. Nos volvemos a encontrar con ustedes en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.